El día que mi hijo Alonso se casó, tomé la decisión más importante de mi vida: guardar silencio sobre los millones que acababa de heredar de mi padre. Nunca imaginé que esa simple omisión revelaría la verdadera naturaleza de la mujer que acababa de entrar a nuestra familia. Porque 3 días después de la boda, Camila apareció en la puerta de mi casa con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que me heló la sangre. Me llamo Daniel Rafael Cortés, tengo 54 años y durante toda mi vida he sido un hombre trabajador y prudente. Jamás presumí lo que tenía, jamás gasté más de lo necesario y jamás permití que el dinero definiera quién era yo. Pero cuando mi padre falleció hace 2 meses, todo cambió. La herencia que dejó fue algo que nunca esperé: propiedades en 3 estados, inversiones que ni siquiera sabía que existían, y una cuenta bancaria con más ceros de los que había visto en toda mi vida. Y antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si te gustan este tipo de relatos de la vida real, historias que te hacen reflexionar sobre las personas que nos rodean y las decisiones que tomamos, suscríbete a este canal. Estamos trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla. Además, ayúdanos a llegar a los 400 likes en este video, porque cada like nos motiva a seguir compartiendo estas experiencias reales contigo. La boda de Alonso fue hermosa. Mi hijo de 28 años lucía radiante junto a Camila García, una mujer de 26 años que había conocido apenas un año atrás en su trabajo. Ella era atractiva, educada, con palabras siempre correctas y gestos siempre medidos. Desde el principio, algo en mi interior me pedía cautela, pero lo atribuí a ese instinto protector que todos los padres sentimos cuando nuestros hijos se enamoran. Durante los meses de preparativos para la boda, noté cosas, pequeños detalles, que individualmente no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Camila siempre preguntaba sobre propiedades, sobre ahorros, sobre planes a futuro. ¿Tu papá tiene casa propia?, le preguntaba a Alonso con una curiosidad que parecía inocente. ¿Crees que tu padre nos pueda ayudar con el enganche de nuestro departamento? Yo callaba, sonreía, asentía cuando era necesario y guardaba mi secreto como si fuera un tesoro que necesitaba proteger, no para mí, sino para descubrir qué había realmente en el corazón de las personas que ahora rodeaban a mi hijo. La herencia de mi padre llegó exactamente 6 semanas antes de la boda. Yo estaba en el despacho del notario cuando escuché las cifras y tuve que sentarme. Mi padre había sido un hombre discreto, un comerciante exitoso que nunca alardeó de su fortuna. Daniel, decía el testamento con su letra firme, este dinero es para que vivas tranquilo y para que protejas a tu familia con sabiduría, no con impulsos. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Proteger con sabiduría, no con impulsos. Y entonces tomé una decisión. Nadie sabría de la herencia hasta que yo estuviera completamente seguro de las intenciones de cada persona cercana a nosotros. Ni siquiera Alonso lo sabía. Le dije que papá había dejado algunos ahorros para gastos funerarios y poco más. La boda transcurrió entre música, baile y felicitaciones. Yo observaba a Camila con discreción. La vi hablar con mi hermana sobre lo difícil que es comenzar una vida sin apoyo familiar. La escuché comentar con una prima que ojalá los padres de Alonso pudieran ser más generosos como los suyos lo fueron con ella en su momento. Cada palabra era una gota de veneno envuelta en terciopelo. Pero mantuve mi papel, el padre orgulloso, emocionado, de recursos modestos pero corazón generoso. Les di un sobre con dinero suficiente para que se sintieran apoyados, pero no tanto como para despertar sospechas de que había más. Camila lo recibió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, y por un segundo vi decepción cruzar su rostro. 3 días después de la boda, sonó el timbre de mi casa a las 10 de la mañana. Abrí la puerta y ahí estaba Camila, sola, vestida formalmente y con una carpeta de piel negra bajo el brazo. «Daniel, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», dijo con una seriedad que no había visto antes.
Es sobre el futuro de tu hijo y sobre lo que tú puedes hacer para asegurarlo. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció sereno. Claro, Camila, pasa. Mientras ella entraba a mi sala y colocaba esa carpeta sobre la mesa de centro, supe que estaba a punto de descubrir exactamente por qué mi instinto me había pedido guardar silencio sobre mi fortuna. Lo que contenían esos documentos cambiaría todo para siempre. Para entender completamente lo que estaba sucediendo, necesito llevarte 2 años atrás, cuando mi padre aún vivía y Alonso aún no conocía a Camila. Mi padre, Roberto Cortés, fue un hombre que construyó su imperio desde cero. Llegó a la Ciudad de México en los años 70, con apenas 200 pesos en el bolsillo y un sueño inquebrantable. Comenzó vendiendo herramientas en los mercados, luego abrió una ferretería, después 2, después 10. Para cuando yo era adolescente, ya tenía una cadena de tiendas de materiales de construcción que abastecía a medio estado. Pero papá vivía como si todavía estuviera vendiendo martillos en el mercado de la Merced. Su casa era modesta, su carro tenía 15 años, su ropa era sencilla. El dinero que se presume es el dinero que se pierde, me decía siempre. Los buitres pueden oler la riqueza a kilómetros de distancia, Daniel, y cuando la huelen, llegan en bandadas. Yo aprendí esa lección. A diferencia de muchos hijos de comerciantes exitosos, nunca viví en la ostentación. Estudié administración en una universidad pública, trabajé en las tiendas de papá desde abajo, y cuando formé mi propia familia, elegí una vida cómoda, pero sin excesos. Mi esposa Mónica, que falleció hace 8 años por cáncer, compartía esa filosofía. Criamos a Alonso con valores de trabajo, humildad y gratitud. Alonso creció siendo un buen muchacho. Estudió ingeniería, consiguió un trabajo estable en una empresa de tecnología y siempre fue responsable con su dinero. Cuando cumplió 27 años y me dijo que había conocido a alguien especial, me alegré genuinamente por él. Se llama Camila, me dijo con esa luz en los ojos que solo el amor nuevo puede producir. Es coordinadora de recursos humanos en mi empresa. Es inteligente, papá, y me entiende. El primer día que conocí a Camila fue en una cena familiar. Ella llegó con un vestido elegante, maquillaje impecable y una actitud que me hizo recordar las palabras de mi padre sobre los buitres. No es que fuera grosera o desagradable, todo lo contrario. Era encantadora, demasiado encantadora. Señor Cortés, Alonso me ha contado tanto sobre usted, dijo con una sonrisa perfecta. Debe estar muy orgulloso de todo lo que ha logrado con su familia. Durante esa cena, hizo 15 preguntas sobre mi situación económica, todas disfrazadas de conversación casual. ¿Vive en casa propia? ¿Aún trabaja o ya está pensando en retirarse? Alonso mencionó que su abuelo tuvo negocios, ¿es verdad? Respondí con vaguedades amables. Sí, la casa era propia, pero con hipoteca ya casi pagada. Mentira, la había liquidado hacía años. Sí, aún trabajaba porque el retiro era aburrido. Verdad a medias. Sí, mi padre había tenido algunos comercios pequeños, la subestimación del siglo. Cuando papá falleció hace 2 meses, fue repentino. Un infarto mientras dormía, sin dolor, sin despedidas. En su funeral, Camila estuvo presente, pero noté cómo sus ojos evaluaban cada detalle, el número de coronas, la cantidad de gente, el tamaño de la ceremonia. Una semana después, vino la lectura del testamento, y mi vida cambió para siempre. El notario leyó números que me marearon, propiedades valuadas en más de 40 millones de pesos, inversiones en fondos que generaban ingresos mensuales superiores a lo que ganaba en un año, cuentas bancarias que convertían toda mi vida laboral en insignificante en comparación. Tu padre fue un hombre extraordinariamente precavido, dijo el notario, y específicamente solicitó que te recordara esto. La verdadera riqueza se mide en la paz que te da, no en la envidia que genera en otros. Salí de esa oficina siendo multimillonario, y lo primero que pensé no fue en lo que compraría o cómo lo gastaría. Pensé en Camila, en sus preguntas, en su manera de evaluar, y entonces decidí que nadie,
Absolutamente nadie sabría sobre este dinero hasta que yo estuviera seguro de las verdaderas intenciones de las personas cercanas. La boda se acercaba y yo tenía una fortuna secreta y un presentimiento que no me dejaba dormir. Ese presentimiento estaba a punto de confirmarse de la manera más impactante posible. Los 3 meses entre la herencia y la boda fueron un ejercicio constante de actuación. Cada día era un nuevo desafío para mantener mi papel de padre de clase media con recursos limitados, mientras observaba y registraba mentalmente cada interacción con Camila. Una tarde, 2 meses antes de la boda, Alonso y Camila vinieron a comer a mi casa. Preparé unos tacos como solía hacer los domingos, y mientras comíamos, Camila sacó el tema que claramente había venido a discutir. Daniel, Alonso y yo hemos estado pensando en nuestro futuro, comenzó con una sonrisa calculada. Queremos comprar un departamento después de la boda, pero el enganche es bastante alto. Nos preguntábamos si tú podrías ayudarnos con una parte. No tiene que ser mucho, tal vez 100,000 pesos. Por supuesto, te lo pagaríamos poco a poco. Alonso se veía incómodo. Papá, no tienes que hacerlo si no puedes. Camila solo quería preguntar. No, interrumpió ella rápidamente. Es que pensamos que como familia es normal apoyarse. Mis padres ya dijeron que pondrían su parte, y sería justo que ambas familias contribuyeran por igual. Ahí estaba, la palabra clave, justo, como si el amor y el apoyo familiar pudieran medirse en pesos y balancearse en una cuenta bancaria. Déjame pensarlo, respondí con calma. 100,000 pesos es una cantidad considerable. Necesito revisar mis ahorros y ver qué es posible. La decepción en el rostro de Camila fue instantánea, aunque intentó ocultarla. Por supuesto, tómate tu tiempo. Solo pensé que tal vez tu padre te había dejado algo más de lo que mencionaste. El silencio que siguió fue denso. Alonso cambió de tema incómodamente, pero yo había visto todo lo que necesitaba ver. Camila no solo estaba interesada en mi dinero, estaba investigando activamente cuánto tenía. 2 semanas después, mi hermana Patricia me llamó alterada. Daniel, ¿sabías que la novia de Alonso me llamó para preguntarme sobre la herencia de papá? Me dijo que necesitaba entender la situación financiera familiar para planear su futuro con Alonso. ¿Qué le dijiste?, pregunté, sintiendo cómo la sangre me hervía. Le dije que no era asunto suyo y que si tenía preguntas, te las hiciera directamente. Se molestó bastante. Daniel, esa mujer tiene algo oscuro. Lo siento. Sé que va a casarse con tu hijo, pero algo no está bien. Patricia tenía razón, pero yo necesitaba pruebas concretas antes de intervenir. Alonso estaba enamorado, y si yo lo confrontaba sin evidencia sólida, solo lograría alejarlo. Contraté discretamente a un investigador privado. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero mi instinto paternal gritaba que algo estaba mal. Le pedí que investigara el historial financiero y personal de Camila García. Los resultados llegaron 3 semanas antes de la boda y fueron reveladores. Camila había estado comprometida 2 veces antes. La primera vez con un ingeniero cuya familia tenía una empresa constructora. Ese compromiso se rompió abruptamente cuando la familia se negó a incluirla en el negocio familiar. La segunda vez con el hijo de un médico, dueño de una clínica privada. Esa relación terminó cuando el hombre descubrió que Camila había falsificado su firma en documentos de préstamo. Pero lo más perturbador era su historial laboral. Había sido despedida de 2 empresas anteriores por conflictos de interés relacionados con información confidencial de empleados. En una de ellas, específicamente, por acceder ilegalmente a registros salariales. Tenía el perfil completo frente a mí. Una cazafortunas profesional que usaba su posición en recursos humanos para identificar objetivos con recursos familiares. Mi hijo estaba a punto de casarse con una mujer que lo había elegido por lo que creía que podría obtener de su familia. El día de la boda llegó con un sol radiante que contrastaba con la tormenta en mi interior. La ceremonia fue en un jardín precioso, con 150 invitados, y una decoración que Camila había insistido debía ser memorable. Yo pagué mi parte como correspondía, aproximadamente 80,000 pesos.
lo que representaba mi contribución como padre del novio. Pero durante la recepción, observé cómo Camila evaluaba cada detalle con ojos de tasadora. La escuché decirle a una amiga: «Esta boda es linda, pero esperaba algo más, ya sabes, más grande». Al final tuve que ajustar mis expectativas a las posibilidades de las familias. El tono condescendiente me hizo apretar los puños debajo de la mesa. Más tarde, durante el baile, Camila se acercó a mí con 2 copas de champán. «Daniel, quiero agradecerte por todo tu apoyo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sé que has hecho lo mejor que has podido con tus recursos. Espero que ahora que Alonso y yo somos familia oficial, podamos contar contigo para cosas más grandes en el futuro». «¿Cosas más grandes?», pregunté, manteniendo mi tono neutral. «Bueno, los planes que tenemos requieren de apoyo familiar sólido, un negocio que queremos emprender, inversiones importantes. Alonso me dice que eres muy cauteloso con el dinero, pero a veces hay que arriesgar para crecer, ¿no crees?». En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana Patricia. «¿Viste que Camila contrató un fotógrafo extra para documentar todo? Le preguntó específicamente sobre el valor de tu casa y tu coche. Dijo que estaba evaluando el patrimonio familiar. Ten cuidado». Miré a Camila, que esperaba mi respuesta con esa sonrisa plástica que ya me era tan familiar. «Camila», dije finalmente, «hablaremos sobre el futuro muy pronto. Te lo prometo». Ella sonrió satisfecha, creyendo que había ganado. No sabía que su verdadera prueba apenas estaba por comenzar y que 3 días después, esa conversación que ella misma iniciaría en mi sala revelaría exactamente quién era. Los 2 días posteriores a la boda fueron extrañamente silenciosos. Alonso y Camila se fueron a Puerto Vallarta para una luna de miel corta de 5 días, y yo aproveché ese tiempo para pensar cuidadosamente en mi siguiente movimiento. Releí el informe del investigador privado una docena de veces. Cada página revelaba un patrón más claro. Camila García no era simplemente una mujer interesada en seguridad financiera, era una manipuladora sistemática que había perfeccionado el arte de infiltrarse en familias para extraer recursos. En su anterior relación rota, había convencido al novio de pedirle a sus padres un préstamo de 300,000 pesos para invertir en un negocio conjunto. El negocio nunca existió. El dinero desapareció en 1900. Gastos de investigación de mercado y consultorías que jamás se materializaron. Cuando la familia exigió explicaciones, Camila terminó la relación y amenazó con demandas por daño emocional. Pero lo que más me preocupaba era una nota al final del informe. Sujeto tiene contacto frecuente con un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. Múltiples reuniones documentadas en los últimos 3 meses. ¿Por qué una mujer de 26 años, recién casada, necesitaría consultar repetidamente con un abogado especializado en herencias? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El tercer día después de la boda, mientras yo estaba en mi oficina casera revisando algunos documentos, sonó el timbre. Eran las 10 de la mañana. Miré por la ventana y vi el coche de Alonso, pero solo Camila bajó del vehículo. Llevaba un traje sastre color gris, tacones altos y esa carpeta de piel negra que brillaba bajo el sol. Respiré profundo. Esto era lo que había estado esperando. Abrí la puerta con una sonrisa cordial. «Camila, qué sorpresa. ¿No deberían estar todavía de luna de miel?» «Regresamos anoche», dijo con una sonrisa profesional que me heló la sangre. «Hay asuntos importantes que no pueden esperar. ¿Podemos hablar?» «Por supuesto. Pasa». La conduje a la sala. Ella caminaba con la seguridad de alguien que ha ensayado este momento muchas veces. Se sentó en el sillón, colocó la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe suave pero deliberado y cruzó las piernas. «Daniel, vengo a hablarte como familia», comenzó, y cada palabra estaba medida, practicada. «Alonso y yo hemos estado discutiendo seriamente nuestro futuro y hemos identificado una oportunidad de inversión extraordinaria que podría asegurar nuestra estabilidad económica por décadas». Asentí sin decir nada, invitándola a continuar. Ella abrió la carpeta. Dentro había documentos impresos profesionalmente, con gráficas, proyecciones financieras y lo que parecían ser contratos.
Un asociado mío está abriendo una franquicia de gimnasios de alto nivel, explicó, pasando documentos frente a mí. La inversión inicial para ser socio fundador es de 2 millones de pesos. Las proyecciones muestran retornos del 40% anual. Es una oportunidad que pocas personas tienen acceso. 2 millones de pesos. La cifra flotó en el aire como un globo de plomo. Es mucho dinero, dije con voz neutra. Lo es, admitió ella sin pestañear. Por eso no estoy pidiendo que lo pongas todo tú. Mis padres están dispuestos a contribuir con 500,000 pesos. Alonso y yo pondremos nuestros ahorros, unos 300,000. Solo necesitaríamos que tú aportaras 1.2 millones. Solo. Como si 1.2 millones de pesos fueran el cambio que sobra después de comprar tortillas. Camila, yo no tengo 1.2 millones de pesos, dije con la voz de un hombre de clase media agobiado. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. Daniel, sé que eres un hombre precavido, pero también sé que tu padre dejó una herencia. No tienes que ocultarlo. Somos familia. Ahora, ahí estaba, el ataque directo. La herencia de mi padre fue modesta, mentí con facilidad. Cubrió apenas los gastos funerarios y algunos pendientes. No quedó prácticamente nada. La máscara de Camila comenzó a deslizarse. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que mis fuentes me indicaron. ¿Tus fuentes?, pregunté, permitiendo que un toque de dureza entrara en mi voz. Investigué un poco, admitió sin vergüenza alguna. Tu padre tenía propiedades, negocios. Es ilógico que no haya dejado nada sustancial. El descaro era impresionante. Ni siquiera intentaba ocultar que había estado investigando a mi familia. No sé qué te dijeron, pero te informaron mal, respondí firmemente. Camila cerró la carpeta con un golpe seco. Su rostro había perdido toda pretensión de amabilidad. Daniel, no juegues conmigo. Sé que hay dinero, y como esposa de tu hijo, tengo derecho a que se comparta con nosotros. Podemos hacer esto por las buenas, con esta inversión que beneficia a todos, o podemos hacerlo por las malas. ¿Las malas?, pregunté, sintiendo cómo la temperatura de la habitación descendía. Ella sacó otro documento de la carpeta. Este era diferente. Era un documento legal. Este es un escrito que mi abogado preparó, dijo con voz fría. Si la familia no apoya económicamente a los recién casados de manera justa y equitativa, podemos argumentar alienación familiar y falta de apoyo parental. Afecta derechos sucesorios futuros, Daniel. Y créeme, los jueces son muy comprensivos con parejas jóvenes que son ignoradas por familias egoístas. Estaba amenazándome. A 3 días de haberse casado con mi hijo, estaba sentada en mi sala, amenazándome con demandas legales si no le entregaba más de 1 millón de pesos. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. Era la calma que viene cuando finalmente ves con claridad lo que había sospechado todo el tiempo. ¿Alonso sabe que estás aquí?, pregunté. Ella vaciló por primera vez. Alonso está de acuerdo con buscar apoyo familiar. No necesita saber los detalles de esta conversación. Ya veo. Me puse de pie lentamente. Camila, necesito que te vayas de mi casa ahora mismo. ¿Perdón? Su rostro mostró genuina sorpresa. Vete, y la próxima vez que quieras tener una conversación sobre dinero familiar, asegúrate de que mi hijo esté presente. Ella se levantó temblando de ira. Estás cometiendo un error, Daniel. Un error muy grande. Eres más tonto de lo que pensé si crees que puedes negar apoyo a tu propio hijo. No estoy negándole nada a mi hijo, dije con voz de acero. Te estoy negando algo a ti. Hay una diferencia. Camila tomó su carpeta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó con una expresión de puro veneno. Vas a arrepentirte de esto. Te lo prometo. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. Me senté en el sillón, temblando no de miedo, sino de adrenalina pura. La máscara había caído completamente. Ahora sabía con certeza absoluta quién era Camila García. Pero lo que no sabía era que sus amenazas eran solo el comienzo, y que lo que estaba por descubrir en las siguientes horas haría que esta confrontación pareciera una conversación amigable. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta.
Cuando la abrí, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. La foto en mi teléfono mostraba a Camila sentada en un café con un hombre de unos 45 años, ambos inclinados sobre documentos esparcidos en la mesa. La imagen tenía fecha y hora. Había sido tomada 2 semanas antes de la boda. El mensaje que acompañaba la foto decía simplemente: necesitamos hablar. Tengo información que te interesa. Roberto Mendoza. No reconocí el nombre, pero algo en esa imagen me produjo un escalofrío. Respondí inmediatamente: ¿quién es usted y qué sabe? La respuesta llegó en segundos. Soy el primer prometido de Camila, el del negocio de construcción. Podemos encontrarnos hoy si quieres saber la verdad completa sobre la mujer que se casó con tu hijo. Durante 2 horas, mi mente fue un torbellino. ¿Era una trampa? ¿Una extorsión? Pero la desesperación por proteger a Alonso superó mi cautela. Acordamos encontrarnos en un restaurante público esa misma tarde. Roberto Mendoza resultó ser un hombre de aspecto cansado, con ojeras profundas y una expresión de alguien que ha librado batallas difíciles. Nos sentamos en una mesa apartada y antes de que yo pudiera hablar, él deslizó una carpeta frente a mí. Era más gruesa que la de Camila. Señor Cortés, lamento mucho que tu hijo haya caído en las redes de esa mujer, comenzó con voz grave. Yo estuve exactamente donde está él hace 3 años, enamorado, ciego, convencido de que había encontrado a mi alma gemela. ¿Cómo supiste de mí?, pregunté. Tengo un contacto que monitorea las actividades de Camila. No es ilegal, solo preventivo. Cuando vi que se había casado con el hijo de Daniel Cortés, investigué un poco. Y cuando descubrí que tu padre había fallecido recientemente, supe exactamente lo que ella estaba planeando. Es su patrón, siempre es el mismo maldito patrón. Abrió la carpeta. Adentro había fotografías, extractos bancarios, correos electrónicos impresos y documentos legales. Camila no trabaja sola, explicó Roberto con amargura. Tiene un socio. El hombre de la foto conmigo es Osvaldo Ruiz, un abogado sin escrúpulos que se especializa en lo que ellos llaman matrimonios estratégicos. Él identifica objetivos, hombres jóvenes de familias con recursos, preferentemente donde ha habido fallecimientos recientes o herencias pendientes. Mi estómago se contrajo. ¿Estás diciendo que esto es organizado? Es una operación completa, confirmó Roberto. Camila se infiltra, generalmente a través del trabajo. Usa su posición en recursos humanos para acceder a información confidencial sobre los empleados, salarios, beneficios, información familiar, identifica al objetivo, inicia la relación, acelera el compromiso y luego viene la extracción. ¿Extracción? Dinero, propiedades, lo que puedan obtener. A veces es gradual, a veces es agresivo. En mi caso, lograron sacarme 300,000 pesos antes de que me diera cuenta. Mi siguiente víctima, un médico llamado Javier Solís, perdió casi 800,000 pesos y su participación en la clínica de su padre. Sentí náuseas. ¿Por qué no los has denunciado? Roberto soltó una risa amarga. Lo intenté, pero son muy cuidadosos. Todo está disfrazado como préstamos voluntarios, inversiones consensuadas, regalos entre parejas. No hay nada técnicamente ilegal hasta que empiezan las amenazas, y para entonces ya es demasiado tarde. Los contratos que firmas, los documentos que avalan, todo está diseñado para protegerlos a ellos. Me mostró uno de los correos electrónicos. Era de Camila a Osvaldo, fechado un mes antes de la boda de Alonso. Objetivo confirmado. Padre viudo, herencia reciente estimada en 30-50 millones, según registros públicos de propiedades. Hijo emocionalmente dependiente, fácil, se ha de manipular. Procederemos con fase 2 después de la ceremonia. La sangre me hervía mientras leía. Mi hijo no era una persona para ella, era un objetivo, un medio para un fin. Hay más, continuó Roberto, sacando otro documento. Este es el verdadero plan. No se trata solo de sacarles dinero a las familias. Osvaldo tiene contactos en el registro civil y con notarios corruptos. Una vez que el matrimonio está establecido, comienzan a preparar documentos para reclamar partes de herencias, propiedades conyugales.
incluso derechos sobre negocios familiares. Si la familia se resiste, los presionan con demandas, amenazas de escándalos públicos, acusaciones falsas. ¿Acusaciones falsas de qué?, pregunté, sintiendo terror. Violencia familiar, abuso económico, manipulación psicológica, lo que sea necesario para presionar un acuerdo económico. A una de sus víctimas anteriores lo acusaron de acoso cuando se negó a pagar. Le costó su reputación profesional antes de que se demostrara que era mentira. Me recargué en la silla sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Qué quieres a cambio? Roberto me miró directo a los ojos. No quiero nada. Solo quiero detenerla. Ella destruyó mi vida, destruyó mi relación con mi familia, me dejó endeudado y emocionalmente destrozado. Si puedo evitar que le haga lo mismo a otra familia, lo haré. Además, vaciló, tengo una hija de 15 años. No quiero que crezca en un mundo donde personas como Camila y Osvaldo ganen siempre. Revisé cada documento durante 1 hora. Todo estaba ahí, el patrón completo, las víctimas anteriores, los métodos, incluso transcripciones de mensajes donde Camila y Osvaldo discutían abiertamente sus estrategias. En uno de los mensajes más recientes, Camila escribía: Daniel Cortés es más terco de lo esperado. Niega tener recursos. Procederé con presión legal, nivel 2. Si resiste, activaremos protocolo de separación acelerada y reclamación de compensación. Protocolo INS de separación acelerada, leí en voz alta. ¿Qué significa eso? Roberto suspiró pesadamente. Significa que si no obtienen lo que quieren de la familia, convencen a la víctima de divorciarse y pelear por compensación económica. Fabrican evidencia de que la familia del esposo fue abusiva o poco colaboradora, y buscan acuerdos económicos en el divorcio. Tu hijo terminaría pagándole a Camila por años, posiblemente perdiendo acceso a cualquier herencia futura. Alonso no tiene bienes, dije. No, hay nada que ella pueda quitarle. Pero tú sí tienes, respondió Roberto. Y en México los padres pueden ser demandados por obligación alimenticia si los hijos no pueden cumplir. Osvaldo es experto en encontrar resquicios legales. Si Camila queda embarazada, lo cual probablemente hará pronto, las demandas se vuelven aún más complicadas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Tengo que decirle a Alonso. Por supuesto, pero necesitas hacerlo con cuidado. Camila es experta en manipulación emocional. Si Alonso se siente atacado, la defenderá. Necesitas evidencia que él no pueda negar y necesitas presentársela de manera que entienda que esto no es sobre controlar su vida, sino sobre protegerlo. Roberto tenía razón. No podía simplemente llegar con Alonso y decirle que su esposa de 1 semana era una estafadora profesional. Necesitaba un plan. ¿Me dejarías copias de todo esto?, pregunté. Puedes quedarte con toda la carpeta, dijo Roberto. Ya tengo respaldos. Pero, Daniel, ten cuidado. Camila y Osvaldo son peligrosos cuando se sienten acorralados. No los subestimes. Nos despedimos con un apretón de manos que se sintió como un pacto entre guerreros. Salí del restaurante con la carpeta bajo el brazo, sintiendo el peso de la verdad que contenía. Llegué a mi casa y pasé el resto de la tarde organizando toda la información. El informe del investigador privado que yo había contratado, los documentos de Roberto, las amenazas que Camila me había hecho esa mañana. Todo formaba un cuadro completo y aterrador. A las 7 de la noche, tomé mi teléfono y marqué el número de Alonso. «Hola, papá», respondió con voz feliz. «¿Cómo estás?» «Alonso, necesito que vengas a mi casa mañana. Solo tú. Es urgente». «¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Estoy bien, hijo. Pero necesitamos hablar sobre algo muy importante. ¿Puedes venir mañana a las 10 de la mañana?» Hubo una pausa. «Claro, papá. Ahí estaré». Colgué el teléfono y miré la montaña de evidencia sobre mi mesa. Mañana le diría la verdad a mi hijo, y después de eso confrontaría a Camila con algo que ella nunca esperó que yo tuviera, el as bajo la manga que cambiaría todo el juego. Porque había llegado el momento de revelar mi secreto más grande.
Y cuando Camila descubriera la verdad sobre la herencia que yo había estado ocultando, su mundo perfectamente construido se desmoronaría. Alonso llegó a las 10 en punto, como siempre había sido, puntual y confiable. Traía jeans y una camisa casual, y su rostro mostraba curiosidad mezclada con preocupación. «Papá, me tenías preocupado toda la noche», dijo mientras entraba. «¿Qué es tan urgente?» «Siéntate, hijo», dije señalando el sofá. «Lo que voy a contarte es difícil de escuchar, pero necesito que me escuches hasta el final antes de reaccionar». La preocupación en su rostro se intensificó. Se sentó lentamente, y yo tomé asiento frente a él con las 2 carpetas en mi regazo. «Hace 2 días Camila vino a esta casa sin que tú lo supieras», comencé con voz firme. «Vino con documentos legales y una propuesta de inversión que requería que yo pusiera 1.2 millones de pesos. Cuando le dije que no tenía ese dinero, me amenazó con demandas legales». El rostro de Alonso pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad, molestia. «Papá, debe haber un malentendido. Camila no haría...» «Espera», lo interrumpí gentilmente. «Sé que es difícil de creer. Por eso necesito mostrarte algo». Abrí la primera carpeta y comencé a colocar documentos sobre la mesa de centro. El informe del investigador privado primero, luego las fotografías de Camila con Osvaldo, después los correos electrónicos impresos. «Hijo, tu esposa no es quien dice ser. Tiene un historial de relaciones estratégicas con hombres de familias con recursos. Ha estado involucrada en al menos 3 esquemas similares antes de conocerte». Alonso tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas con creciente horror. Esto no puede ser real. Tiene que ser un error. «Ojalá lo fuera», dije con dolor genuino. «Pero hay más. Conocí ayer a Roberto Mendoza, uno de sus ex prometidos. Él me dio esto». Abrí la segunda carpeta. Los correos entre Camila y Osvaldo cayeron sobre la mesa como cartas de un juego macabro. Alonso leyó uno, luego otro, luego otro. Vi cómo su rostro palidecía con cada palabra. «Objetivo confirmado», leyó en voz alta con voz quebrada. «Hijo emocionalmente dependiente, fácil de manipular». Se detuvo, incapaz de continuar. «Hijo, siento muchísimo que estés pasando por esto». «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», preguntó de repente con una mezcla de dolor y rabia. «¿Cuánto tiempo has estado investigando a mi esposa sin decirme nada?». «Desde antes de la boda», admití. «Tenía sospechas, pero necesitaba estar seguro. No podía arriesgarme a alejar a mi hijo basándome solo en un presentimiento». Alonso se puso de pie bruscamente. «Debiste decirme, debiste advertirme antes de que me casara con ella». «¿Y me habrías escuchado?», pregunté con calma. «Estabas enamorado. Cualquier cosa que yo dijera habría sonado como un padre controlador tratando de arruinar tu felicidad. Necesitabas ver la verdad por ti mismo». Él caminó por la sala, pasándose las manos por el cabello con desesperación. «No puedo creer que todo haya sido mentira. Los meses juntos, las conversaciones, las promesas, ¿todo fue actuación? No lo sé, hijo. Tal vez hubo algo genuino al principio, o tal vez me detuve sin querer causarle más dolor. O tal vez nunca me amó», completó él con voz rota. «Solo era un trabajo para ella». Nos quedamos en silencio por un momento. Podía ver a mi hijo procesando la traición, el dolor, la humillación. Era desgarrador. Finalmente, Alonso se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Qué hago ahora, papá? ¿Cómo enfrento esto?» «Eso depende de ti», respondí. «Pero antes de que decidas, hay algo más que necesito contarte. Algo que he estado ocultando y que es la razón principal por la que Camila te eligió». Alonso me miró con confusión. «¿De qué hablas?». Respiré profundo. Era el momento de revelar mi secreto más grande. «Hijo, cuando tu abuelo murió, no dejó apenas algunos ahorros como te dije. Dejó una fortuna, propiedades valuadas en más de 40 millones de pesos, inversiones, cuentas bancarias con millones. Yo heredé todo». El silencio que siguió fue absoluto. Alonso me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. «¿Qué?», susurró finalmente. «Soy millonario, Alonso. Lo he sido durante los últimos 2 meses.
Y deliberadamente oculté esa información para protegernos, para ver quién se acercaba a nuestra familia por las razones correctas. No, no puedo procesar esto, dijo Alonso sentándose pesadamente. ¿Me mentiste sobre la herencia? ¿Me has estado probando? No a ti, aclaré rápidamente. A las personas alrededor tuyo. Tenía que saber si Camila te amaba a ti o lo que pensaba que podía obtener de nuestra familia. Y ahora tengo mi respuesta. Alonso tomó uno de los correos electrónicos de nuevo. Herencia estimada en 30-50 millones, leyó. Ella sabía, o al menos sospechaba. Por eso se acercó a mí. Exactamente. Mi hijo se hundió en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Durante varios minutos no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Necesito confrontarla. Necesito escucharlo de su propia boca. ¿Estás seguro?, pregunté. Puede ser muy doloroso. Ya es doloroso, respondió con una determinación nueva en su voz. Pero necesito escucharla admitirlo. Necesito cerrar este capítulo mirándola a los ojos. Asentí. ¿Quieres que esté presente? Alonso lo pensó por un momento. Sí, pero ella no puede saber que tú estarás ahí. Quiero ver cómo reacciona cuando piense que estamos solos, y después quiero ver su cara cuando descubra la verdad sobre el dinero. Formulamos un plan. Alonso llamaría a Camila y le pediría que viniera a mi casa esa tarde para hablar sobre el apoyo familiar que papá puede darles. Yo estaría escuchando desde mi estudio, con la puerta ligeramente abierta. Cuando llegara el momento correcto, entraría. A las 3 de la tarde, Camila llegó. La vi desde la ventana de mi estudio. Venía con esa misma carpeta negra y una expresión de satisfacción apenas contenida. Pensaba que había ganado. Alonso la recibió en la sala. Yo dejé la puerta de mi estudio abierta apenas una rendija y escuché. «Mi amor, qué bueno que llamaste», dijo Camila con voz dulce. «Tu padre finalmente entró en razón sobre la inversión». «Camila, necesito preguntarte algo», dijo Alonso con voz tensa, «y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto, amor, siempre soy honesta contigo». «¿Me amas?» Hubo una pausa. «¿Qué tipo de pregunta es esa?» «Claro que te amo. Acabo de casarme contigo. ¿Me amas a mí o amas lo que pensaste que mi familia podía darte?» Otro silencio, este más largo. «No entiendo por qué estás haciendo estas preguntas». «¿Quién es Osvaldo Ruiz?», preguntó Alonso directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar la expresión de Camila, la máscara comenzando a resquebrajarse. «¿Quién te habló de Osvaldo?», preguntó finalmente con voz fría, toda pretensión de dulzura evaporada. «¿Cuántos hombres antes de mí, Camila? ¿Cuántas familias?» «No sé de qué estás hablando», comenzó ella, pero Alonso la interrumpió. «Basta de mentiras». Su voz resonó por toda la casa. «Tengo los correos, tengo los documentos, tengo testimonios, sé todo. Sé que soy un objetivo. Sé que nuestro matrimonio fue planificado. Sé que nunca me amaste». Escuché movimiento rápido, papeles cayendo al suelo. «Alonso, escúchame». La voz de Camila ahora tenía un tono desesperado. «Sí, conocí a Osvaldo. Sí, investigué a tu familia, pero eso no significa que no desarrollara sentimientos reales por ti». «¡Mentira!», gritó Alonso. «Deja de mentir. Al menos dame esa dignidad». Era mi momento. Salí del estudio y entré a la sala. Camila me vio y su rostro se transformó en pura furia. Tú le metiste estas ideas en la cabeza. Tú eres... «Yo soy el hombre que protegió a su hijo», dije con voz de acero. «El hombre que vio a través de ti desde el principio». Ella me señaló con el dedo tembloroso. «No tienes idea de con quién te estás metiendo. Te voy a demandar por difamación, por manipulación, por...» «¿Por qué?», la interrumpí. «¿Por proteger a mi familia de una estafadora? Adelante, demándame. Tengo recursos más que suficientes para contratar a los mejores abogados del país». Vi en sus ojos el momento exacto en que comprendió. «Más que suficientes», repitió lentamente. «Tenías el dinero todo el tiempo. Tu padre sí dejó una fortuna». Sonreí sin humor. 43 millones de pesos, para ser exactos.
y no verás ni un centavo. Su rostro pasó por rabia, incredulidad y finalmente cálculo frío. Pude ver su mente trabajando, buscando un nuevo ángulo, una nueva estrategia. Pero Alonso habló antes de que ella pudiera decir algo. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme. «Inmediatamente». Los siguientes 3 meses fueron una batalla legal, pero teníamos toda la evidencia de nuestro lado. Roberto Mendoza testificó sobre el patrón de comportamiento de Camila. Otros 2 exnovios se presentaron con testimonios similares. Los correos electrónicos entre Camila y Osvaldo fueron entregados a las autoridades. Osvaldo Ruiz fue llevado ante el Colegio de Abogados por conducta no ética. Aunque no pudimos probar actividad criminal directa, su reputación quedó destruida. Camila, enfrentando la posibilidad de cargos por fraude, aceptó el divorcio sin pelear por compensación alguna. Desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había entrado. Alonso pasó por un proceso doloroso de sanación. Fueron meses de terapia, de reconstruir su autoestima, de aprender a confiar nuevamente, pero con cada día que pasaba, lo veía más fuerte, más sabio. Una tarde, 6 meses después del divorcio, Alonso vino a visitarme. Nos sentamos en el jardín, con café, disfrutando del silencio cómodo que solo existe entre padre e hijo. «Papá», dijo finalmente, «he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó». «Es natural», respondí. «Fue una experiencia traumática». «No solo eso», continuó. «He estado pensando en tu decisión de ocultar la herencia. Por mucho tiempo estuve enojado contigo por eso. Sentía que no confiabas en mí, que me habías mentido». «Lo sé, hijo, y lo siento». «No», me interrumpió con una sonrisa pequeña. «No tienes que disculparte. Ahora entiendo por qué lo hiciste. Si me hubieras dicho sobre el dinero, yo se lo habría contado a Camila, y ella habría ajustado su estrategia. Tal vez habría esperado más tiempo, habría sido más cuidadosa, habría causado mucho más daño». «Solo quería protegerte», dije con voz suave. «Y lo hiciste, de la manera más sabia posible. Me dejaste descubrir la verdad por mí mismo, pero estuviste ahí para atraparme cuando caí. Eso es lo que hace un buen padre». Nos abrazamos y sentí como si un peso enorme finalmente se levantara de mis hombros. «Hay algo más», dijo Alonso cuando nos separamos. «Quiero que sepas que no espero nada de la herencia del abuelo. Es tuya. Haz con ella lo que creas correcto. Alonso, esa herencia eventualmente será tuya. Eres mi único hijo». «Lo sé, pero no tengo prisa, y ahora entiendo el valor de construir tu propio camino, de ganarte las cosas por ti mismo. El abuelo te enseñó eso, y tú me lo enseñaste a mí, aunque de una manera que nunca esperé». Sonreí con orgullo. «¿Tu abuelo estaría orgulloso del hombre en que te has convertido?» «Espero que sí». Pasaron los meses y Alonso floreció. Consiguió un mejor trabajo. Se mudó a un departamento que pagó con su propio esfuerzo. Comenzó a salir con amigos nuevamente. Un año después de su divorcio, me dijo tímidamente que había conocido a alguien, una doctora llamada Sofía, que trabajaba en el hospital público. «Tómalo con calma», le aconsejé. «No hay prisa». «Lo sé, y esta vez confiaré en mi instinto. Gracias a ti ahora sé qué señales buscar». 2 años después de todo el drama con Camila, recibí una llamada de Roberto Mendoza. Camila y Osvaldo habían sido arrestados en Guadalajara por un esquema de fraude más elaborado que había afectado a 5 familias. Esta vez, la evidencia era irrefutable. Enfrentarían años de prisión. «Finalmente pagará por lo que hizo», dijo Roberto con satisfacción. «Gracias a que tú documentaste todo y lo compartiste con las autoridades, pudieron construir un caso sólido». «Solo hice lo correcto», respondí. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 3 años desde aquel casamiento donde decidí guardar mi secreto. Alonso está felizmente comprometido con Sofía, quien lo ama por quien es, no por lo que tiene. Yo he usado la herencia de mi padre sabiamente, inversiones prudentes, donaciones a causas que nos importan y la seguridad de saber que mi hijo estará protegido. Pero la lección más valiosa que aprendí no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con discernimiento, con paciencia
con la sabiduría de observar antes de actuar. Mi padre me enseñó que los buitres pueden oler la riqueza a kilómetros de distancia. Tenía razón, pero también aprendí que cuando guardas tu riqueza en silencio, los buitres se revelan por sí mismos, mostrando su verdadera naturaleza antes de poder causar daño real. No todos los que se acercan a ti con sonrisas tienen buenas intenciones. No todas las personas que hablan de amor comprenden su significado. Y a veces la mejor manera de proteger a quienes amas no es construyendo muros, sino simplemente observando en silencio hasta que la verdad se revele. La herencia que mi padre me dejó fue invaluable, sí, pero la herencia más grande fue su sabiduría. Protege a tu familia con inteligencia, no con impulsos. Y gracias a esa lección, salvé a mi hijo de un destino que habría destruido no solo su patrimonio, sino su capacidad de confiar y amar. Hoy puedo decir con certeza, tomé la decisión correcta al guardar silencio en aquel casamiento, y volvería a hacerlo 1000 veces más. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te hizo reflexionar sobre las personas en tu vida, sobre la importancia de la precaución y el discernimiento, déjame un comentario compartiendo tus pensamientos. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia, compártela. Nos vemos en la próxima historia.